tenemos un breve espacio para poder comentar, hablar, conversar y un poco también escucharlos sobre lo que yo considero un tema sumamente importante dentro del derecho procesal penal. El tema de hoy, con el cual vamos a iniciar el curso de especialización, es la tutela de derechos. Entonces, bueno, me presento, soy Miguel Ullo, soy profesional en temas de derecho, soy especialista en temas de derecho penal, derecho procesal penal, derecho penal económico, todo lo que tenga que ver con penal. Me dedico también mucho a los temas de prevención de delitos, todo este tema que está relacionado al compliance, al cumplimiento normativo, a la defensa corporativa, a la defensa de la persona jurídica. También me gusta ver todos los temas relacionados a Legal Tech, inteligencia artificial, y bueno, todos estos temas que están relacionados a la tecnología y el derecho hoy en día. Entonces, hoy, gracias doctor, a Reader... ¿Sí me logra escuchar, doctor? Sí, claro, sí, sí. Primero con su presentación. Ya, ¿sí? Perfecto, listo, adelante. Inicio entonces con su presentación. Un momento, por favor. Bueno, ya de conocimiento el doctor ya estaba iniciando con su presentación, pero ya les doy la bienvenida. Primero, muy buenas noches, estimados participantes que se encuentran conectados a través de la plataforma de Zoom y Facebook Live. Mi nombre es Rier Jacinto Sánchez, en calidad de coordinador académico, y tengo el honor en dirigirme a todos ustedes a fin de darles la bienvenida y agradecerles a nombre del Instituto de Capacitación y Actualización Uriápolis, y en especial consideración al ilustre Colegio de Abogados de Ayacucho. El día de hoy tenemos la sesión de clases titulada Curso especializado en técnica de litigación oral en el nuevo Código Procesal Penal, tutela de derechos, a cargo del maestro el doctor Miguel Alejandro Luyo Guamán. Estudió en Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es especialista en tema de Derecho Penal y Compliance. Ha sido asistente de cátedra en la prestigiosa Universidad Católica, Universidad Pontificia Católica del Perú. Y además, sí, de nuestra decana de América, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha cursado diversos estudios en temas relacionados en Derecho Penal, Procesal Penal, ¿sí? Y Derecho Penal Económico, así como especialista en Compliance en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Estimado doctor, agradecemos nuevamente la deferencia con Uriápolis. Ahora sí, doctor, le doy pase a su sesión de clases. Muchas gracias. Perfecto, Reader, muchas gracias. Yo ya me estaba adelantando, ya estaba empezando ya, no me puse un poco de freno, pero en realidad, como le seguía comentando, efectivamente soy especialista en temas de derecho penal, derecho procesal penal, derecho penal económico, todo lo que tenga que ver con temas de derecho y tecnología y derecho también. Como también les comentaba, hoy en día, bueno, específicamente ahora vamos a tocar un tema que es, para mí, yo lo considero sumamente importante, que es el tema de la tutela de derechos dentro del Código Procesal Penal. Entonces, yo he preparado unas presentaciones, no sé si tengo, sí tengo, acá está, a ver. Por favor, Reader, ¿me podrías confirmar si se ve la presentación? Sí, doctor. Sí, perfecto. Ya, perfecto. Estas son las presentaciones que yo he preparado para el día de hoy, para la clase del día de hoy. Como les comentaba también, empezamos el curso de especialización en técnica de litigación oral. El tema que se me ha pedido tratar el día de hoy, conversar con ustedes y un poco también escuchar sobre sus dudas, sobre lo que puedan haber ustedes conocido en base a su experiencia. Yo encantado en realidad de poder escucharlos, de poder conversar con ustedes y dejando en claro que no siempre lo que yo diga es en realidad lo que va a ser. Ustedes pueden tener su punto de vista, yo puedo tener mi punto de vista, un juez puede tener su punto de vista, un cliente puede tener su punto de vista, un estudiante puede tener su punto de vista, y en realidad nadie tiene la razón. En realidad,
va a depender mucho de cómo argumentemos lo que nosotros estamos proponiendo como tesis, opinión, teoría. Pero sin duda alguna hay ciertos conceptos, ciertos argumentos, ciertos estudios, ciertas normas, cierta jurisprudencia que nosotros debemos respetar para más o menos tratar de circunscribirnos muy bien en todo lo que, bueno, en este caso nos toca saber sobre la tutela de derechos. Primero me gustaría empezar definiendo este tema. Nosotros, ¿qué entendemos por tutela de derecho? ¿Qué es una tutela? Una tutela, si nos vamos a la RAE y buscamos, es una suerte de protección. Entonces, la tutela de derechos vendría a ser una suerte de protección del derecho que nosotros tenemos como ciudadanos. Que nosotros tenemos, en este caso, como ciudadanos, que formamos parte o que vamos a formar parte de una investigación. ¿Por qué? Porque en principio se nos va a empezar a investigar por la presunta comisión de algún acto delictivo. Recordemos que vamos a hablar esta noche sobre la tutela de derecho dentro del marco conceptual que significa el Código Procesal Penal. Entonces, estos son los temas que yo he propuesto a tratar el día de hoy. Vamos a hablar sobre las etapas del Código Procesal Penal brevemente. Vamos a hablar también del rol del Ministerio Público y la Policía Nacional. Vamos a tocar temas relacionados a la doctrina, a la normativa y a la jurisprudencia. Vamos a hablar en específico de lo que significa la tutela de derechos. Vamos a resolver consultas respecto a este tema. Y finalmente, vamos a llegar a una suerte de conclusiones que las vamos a hacer entre nosotros, entre ambos ustedes, como parte del curso, y bueno, mi persona, como parte como un ponente de este curso de especialización. Entonces, palabras previas y palabras introductorias para empezar a conversar sobre este tema que yo considero muy importante, lo vuelvo a recalcar. El curso lleva el nombre de técnicas de litigación oral. Ese nombre en realidad merece como que una suerte de análisis. Nos preguntaremos nosotros, ¿tenemos que empezar a estudiar las técnicas de litigación oral para saber solamente hablar dentro de un juicio oral? Mi respuesta contundente es no. Y una respuesta y un reflejo de mi respuesta es que específicamente vamos a hablar de la tutela de derechos. De cajón yo digo, la tutela de derechos no se toca ni siquiera en el juicio oral. Pero normalmente cuando nosotros escuchamos hablar del tema de técnica de litigación oral, como que todos nos proyectamos a futuro y decimos, o nos trasladamos al futuro y nos visionamos, no sé, dentro de la Corte Suprema, dentro de un juzgado, en una sala de audiencias. Yo digo, no. En realidad, las técnicas de litigación oral no se aprenden solamente, ojo, no se aprenden solamente para aprender a litigar cuando nosotros estamos dentro de una sala de audiencia, sea en el juzgado, sea en la Corte Suprema, sea, no sé, en cualquier otro lugar en donde vayamos a debatir con la contraparte para mostrar cuáles son nuestros argumentos de defensa y que un juez pueda resolverlo, ¿no? Para mí, y lo vuelvo a recalcar, desde mi punto de vista, desde mi experiencia como penalista, la litigación oral empieza desde que, por lo menos desde la defensa técnica, una persona o un abogado se apersona como defensa de la persona que va a ser presuntamente investigada por la comisión de un acto delictivo. Lo vuelvo a recalcar. Para mí, la litigación como tal empieza
desde que te firman el apersonamiento y dicen, ya, genial, tú vas a ser mi abogado, tú me vas a representar, y bueno, tú vas a tener que presentar el apersonamiento, y desde que presentas el apersonamiento, solicita las copias para tener conocimiento de los actuados, solicita se lleven a cabo algunas diligencias, formas parte de las diligencias que se van a concretar, vas a conversar con el policía, vas a conversar con el fiscal, te entrevistas con la jueza, te entrevistas con el juez, tomas tu taxi, vas a volver nuevamente a conversar con el policía, te vas a reunir con tu cliente, todas esas cosas básicas con las que una persona, o todas esas cosas básicas con las que un abogado empieza a inmiscuirse dentro del proceso, desde ahí empieza la litigación. La litigación no solamente significa ir a hablar en juicio oral. De hecho, que tu caso llegue a juicio, a la etapa de juzgamiento, que llegue el juicio oral, van a tener que pasar, no sé, 2 años, 3 años, 4 años, dependiendo de la complejidad del caso. Y es algo que a mí siempre me gusta recalcar y decir, el mejor problema es el que se evita. Entonces, si nosotros tenemos la posibilidad de no llegar a juicio oral para darle solución a un problema, entonces, caramba, busquemos las soluciones, no sé, pues en la etapa de investigación, antes de que se formalice, antes de que se emita acusación, o bueno, hay varios momentos dentro de los cuales en una investigación se puede dar solución a un problema sin la necesidad de llegar a un juicio oral. Entonces, yo diría que de todos los casos, el 70% o incluso más, son los casos que no llegan a juicio oral. Se terminan archivando, hay otras formas de soluciones de controversias. Entonces, Miguel, solamente nos vas a enseñar estas técnicas de litigación oral, pero yo tenía pensado que en realidad solamente las podemos utilizar dentro del juicio, y en realidad no. Las técnicas de litigación oral no solamente se aplican dentro del juicio oral. No tenemos nosotros que esperar 2 años, 3 años, 4 años para recién ponernos a estudiar cuáles son las técnicas de litigación oral, porque mañana, pasado mañana, en un mes o una semana, me toca litigar frente a un juez en una sala de audiencias. No, como le vuelvo a recalcar, el ejercicio de defensa, el ejercicio de litigio, incluso el ejercicio de litigio oral, empieza desde que tú ya estás apersonado para la defensa de una persona que ha sido imputada por la presunta comisión de un acto delictivo. El ir a hablar con un policía, el ir a hablar con un fiscal, también implica que nosotros sepamos técnicas de litigación oral. Nosotros debemos sabernos dirigir a un policía. Nosotros tendemos que saber cómo dirigirnos a un fiscal, a un juez, cómo obtener la información, cómo pedir las copias, cómo pedir las copias digitalizadas, cómo presentar audios, videos, pruebas, testigos, testimonios. O sea, todo eso implica en realidad que nosotros empecemos a conocer las técnicas de litigación oral. Ese es como que un paréntesis introductorio que yo quería que quede muy en claro. Y el mejor ejemplo de que las técnicas de litigación oral no solamente se concretan en el juicio oral es el tema que vamos a tratar hoy, que son los temas principales y primordiales dentro de la primera etapa de un proceso, es decir, en la etapa de la investigación preparatoria. Ahora, como a mí me gusta siempre trasladar información, ojo, que yo soy una persona que solamente traslada la información. Como a mí me gusta trasladar mucha información, para este curso yo les recomiendo justamente hace como un mes, yo estuve por el centro de Lima haciendo compras de unos libros que yo sabía me van a servir para la vida y para empezar a estudiar, a actualizarme siempre en estos temas. Y bueno, yo quiero empezar recomendando desde mi punto de vista, mi experiencia y lo que vengo haciendo en la vida dentro del derecho penal, ¿cuáles son los 3 libros que ustedes en principio podrían
empezar a leer para que más o menos vayan metiéndose en todo este tema de las técnicas de litigación oral. Entonces, el primer libro de cajón que se lo recomiendo, ojo, que los libros que yo les voy a recomendar son de este año, son del 2021, o sea, son actualizadísimos. Son los últimos libros que han salido en el mundo de la doctrina penal para que ustedes puedan leerlo. El primero es del doctor Frank Almanza, que acaba de salir hace un par de meses, es Litigación y Argumentación. Del Centro de Lima, original, está creo que 80 soles. El segundo libro que yo recomendaría, que es un consolidado de artículos por lo actualizado que es Las técnicas de litigación en juicio oral, que es un conglomerado de artículos. También está alrededor de más o menos 80 soles y lo pueden encontrar en el Centro de Lima. Y el tercer libro que yo recomendaría, que, bueno, estos dos libros anteriores son de autores nacionales peruanos, el tercer libro que yo recomendaría es este aquí, Estrategias y Tácticas de Litigación. Es el tercer libro que yo, desde mi experiencia, les recomendaría a ustedes para que puedan empezar a leer o sumergirse un poco más en estos temas de cómo defender a una persona dentro de un proceso penal. Entonces, ya dije cuáles son estos tres libros y vamos a empezar más o menos acercándonos al tema del que vamos a hablar hoy. Como todos ustedes saben, y las personas que no sepan estos temas, voy a tratar de ser bastante didáctico. Como todos ustedes saben, el proceso penal actualmente tiene tres etapas. Básico, la investigación preparatoria, la etapa intermedia y el juzgamiento o el juicio oral. Por eso le vuelvo a repetir, las técnicas de litigación oral abarcan todo el proceso. No solamente abarca el juicio oral o el juzgamiento. De lo contrario, el curso solamente sería de juzgamiento. Y el curso no es de juzgamiento, el curso es de las técnicas de litigación oral. Y el tema es justamente la tutela de derechos. ¿Y cuál es la relación, Miguel, entre la tutela de derechos y lo que tú me estás empezando a explicar ahorita? Y es la siguiente, que la tutela de derechos se va a aplicar y se debe aplicar y se puede aplicar solamente en la primera etapa de un proceso penal. ¿Cuál es la primera etapa del proceso penal, Miguel? Esta, más claro que el agua, la investigación preparatoria. Entonces, la tutela de derechos, Miguel, primera conclusión, la tutela de derechos, ¿dónde se aplica? ¿En qué etapa del proceso penal se aplica, Miguel? Se aplica en la investigación preparatoria. Entonces, nos lavamos las manos y descartamos la etapa intermedia y el juzgamiento o juicio oral. Esas dos etapas quizás la vuelvan a tocar o la toquen en unas próximas clases, pero hoy día nos vamos a centrar en la etapa primera, primordial, básica y más importante, la investigación preparatoria. La investigación preparatoria sabemos que está dirigida ¿por quién? Por el fiscal. Y contiene la investigación preliminar. Está dirigida por el fiscal, que es el titular y el representante del Ministerio Público, y el fiscal va a actuar conjuntamente ¿con quién? Con la Policía Nacional del Perú. ¿Para qué? Para investigar la comisión de un posible hecho delictivo. Entonces ya, acá Miguel, mira, tiene razón lo que tú me vienes diciendo, porque tú me has dicho que en realidad las técnicas de litigación oral, la defensa y todo lo demás, empieza cuando tú te apersonas a un proceso. Efectivamente, es lo que yo vengo diciendo. Tú te apersonas a un proceso y tú te apersonas normalmente, vamos a asumir que te apersonas en la primera etapa de investigación, en donde tienes que solicitar toda la documentación para tú empaparte el tema, plantear tu teoría del caso, tu estrategia y pum, irte con todo para por lo menos tratar de
de que se llegue a un esclarecimiento, a un correcto esclarecimiento de los hechos que están viniendo, de los hechos que vienen siendo investigados. Entonces, primera conclusión, lo vuelvo a repetir, no solamente nos estamos siguiendo a la primera etapa del proceso penal, que es la etapa de la investigación preparatoria. Y la investigación preparatoria obviamente está dirigida por el Ministerio Público en ayuda de ¿quién? De la Policía Nacional del Perú. Entonces, ¿en qué consiste la investigación preparatoria? La investigación preparatoria, y estos son flyers que son del propio Ministerio Público, no son flyers que yo he preparado, son flyers propios del Ministerio Público. Ellos están diciendo cuál es su rol dentro de la etapa procesal de la investigación. ¿En qué consiste la investigación preparatoria? En reunir y acopiar los medios de prueba, tanto de cargo, que sirven para incriminar, y de descargo, que sirven para desvirtuar el hecho. Esto es un poquito contradictorio, porque quienes ejercerán la defensa se darán cuenta, y no se dejarán mentir por mi persona, que el Ministerio Público, en la mayoría de casos, lo único que hace es, como ahí lo dice en su descripción, reúne y acopia medios de prueba, pero solamente de cargo. Excepcionalmente, porque el único medio de prueba de descargo que podrá reunir es la declaración de la persona que está siendo investigada. Pero por actuación experimentada del propio Ministerio Público, lo que normalmente hace con frecuencia es solamente reunir y acopiar. Estoy volviendo a recalcar que es parte de la experiencia que vengo hablando, que en muchos casos sucede que solamente el Ministerio Público recaba y acopia medios de prueba que sirven para incriminar a la contraparte. No estoy diciendo que todo el Ministerio Público tenga ese actuar, no. Le hablo de los casos que en realidad podrían ser excepcionales, pero que suceden. Y lo digo en este sentido porque la clase más o menos va a ir direccionada a qué es lo que tú tienes que hacer cuando suceden estos problemas. El otro punto dice que el fiscal decide si formula o no acusación y el imputado a ejercer su defensa. Entonces estamos en la primera etapa en donde se inicia la investigación preparatoria. Ya sabemos que la inicia el fiscal conjuntamente con la Policía Nacional del Perú. Ya sabemos cuál es su finalidad, que es reunir y acopiar los medios de prueba. Y el fiscal, obviamente, en su calidad de titular de la acción penal, va a decidir si formula o no formula acusación. Pero antes de formular la acusación, tiene que cumplir ciertos requisitos. Tiene que investigar, obviamente. Entonces, ¿cuál es la forma inicial que tiene el fiscal para iniciar su investigación? ¿Es con qué? Con las diligencias preliminares. Esta es una foto, está un poquito borrosa, porque en realidad es la propia foto de la investigación preparatoria y del cuadro que lo hizo el maestro Mario Rodríguez Hurtado, en donde te especifica cuál es el proceso de la investigación preparatoria y el rol de la fiscalía. Ahora, Miguel, entonces tú me acabas de decir, durante la investigación preparatoria, como lo recalqué hace un momento, durante la investigación preparatoria va a funcionar este mecanismo procesal de urgencia que se llama tutela de derechos, en donde nosotros vamos a aprender a proteger cuáles son los derechos que tiene ¿quién? El investigado en este caso, porque es quien se va a defender de los hechos que se están imputando. Y entonces podría surgir la pregunta, durante toda la etapa de la investigación preparatoria, ¿se puede ejercer la tutela de derechos, Miguel? Y eso es lo que luego vamos a responder, y le voy a decir, en realidad no es tanto así. Nosotros sabemos que la Fiscalía inicia su investigación con una noticia criminal, que tiene que hacer sus diligencias preliminares y luego tiene que calificar. Y en base a eso, la Fiscalía va a decidir si formaliza o no formaliza la investigación preparatoria. Miguel, cuando la Fiscalía formaliza la investigación preparatoria, ¿se puede plantear una tutela de derechos?
Y la formalización de la investigación preparatoria forma parte de la investigación preparatoria como tal, ¿verdad? Esa es una cuestión que, que la dejo en incógnita porque la vamos a responder más tarde. Entonces, ya venimos nosotros sabiendo, ya poco a poco nos vamos metiendo más en el tema, ya sabemos por lo menos para qué sirven las técnicas de litigación, cómo tenemos que aprender a litigar, ya sabemos cuál es el rol en principio básico del Ministerio Público y de la policía, ya sabemos en qué momento de las etapas del proceso se puede recurrir al mecanismo procesal urgente, la tutela de derecho. Bueno, vamos a continuar con lo que sigue. El artículo 6 del Código Procesal Penal nos habla de la legalidad de las medidas limitativas de derecho. Nos dice básicamente que quien puede limitar un derecho es el juez. Solamente el juez puede limitar un derecho. Un claro ejemplo de esto es que, a ver, cuando se tiene la noticia criminal de que, por ejemplo, se está cometiendo un acto, no sé, delictivo de trata de personas, y la policía ha iniciado sus investigaciones y se ha enterado que en una casa están todas las personas, las chicas, señoritas, que son víctimas de trata de personas. Entonces, la policía inicia sus investigaciones y le solicita al juez que por favor le conceda esta medida limitativa de derecho que se llama allanamiento de domicilio. Entonces, se lo pide obviamente la fiscalía con los argumentos fundados que tiene, le solicita al juez allanar un domicilio. Entonces, tiene la resolución, va a la casa, rompe todo, entra y empieza con el registro domiciliario, con el registro de bienes, con el registro personal, con el allanamiento domiciliario, con todo. Por eso, el artículo 6 es bien expreso en decir que la legalidad de las medidas limitativas de derecho puede ser ejercida, bueno, es ejercida en realidad por el juez. ¿Y cuál es la relación que nosotros vamos a encontrar entre lo que dice el artículo 6 con lo que venimos hablando? Es porque la tutela de derechos, ¿a quién se solicita? ¿A quién se pide? Es al juez. Bueno, ya centrándonos entonces, vamos a seguir avanzando. Entramos al artículo que habla específicamente del Ministerio Público que está dentro del Código Procesal Penal, es el artículo 60, que más o menos, de una manera formal, redacta lo que nosotros hemos venido conversando. ¿Qué dice primero? Que el Ministerio Público es el titular del ejercicio de la acción penal. Actúa de oficio, a instancia de víctima, por acción popular o por noticia policial. Esta es la función principal del Ministerio Público. Es el titular del ejercicio de la acción penal. El fiscal, es lo que también hemos dicho, el fiscal conduce desde su inicio la investigación del delito. Con tal propósito, la Policía Nacional está obligada, no dice que la Policía Nacional puede, dice que la Policía Nacional está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de su función. Muchas veces nos pasa, y esto es en el caso que se da con mayor frecuencia, cuando una mujer es víctima de violencia familiar, sexual, de víctima de violencia psicológica, violencia física. Una mujer que se siente dañada va con toda esa impotencia, esa rabia, va a interponer su denuncia ante la Policía Nacional, y muchas veces he escuchado, por experiencia propia, que cuando va
y se retiran las mujeres totalmente decepcionadas del aparato estatal. Llegan a interponer hasta con los ojos llorosos, llegan a interponer su denuncia y decir, el hombre que vive en mi casa, mi papá, mi enamorado, mi ex, mi saliente, mi hermano, me viene maltratando, me hostiga, me pega, me insulta, me menosprecia, me humilla, lo viene haciendo hace tiempo y lo que le responde policía siempre es, ¿tienes pruebas o no? ¿Tienes fotos? ¿Tienes videos? ¿Tienes, no sé, conversaciones? ¿Tienes cómo evidenciar que él te pega? ¿Tienes cómo evidenciar que él te insulta? Si no tienes una foto, si no tienes un video, en realidad por gusto estás acá. No vamos a proceder con la interposición de tu denuncia, y eso me llena de rabia increíblemente. Porque lo que se hace es pretender que cuando una mujer está siendo víctima de violencia familiar, sea física o psicológica, es que no sé, que siempre esté con el celular en la mano tratando de grabar a todo el mundo que sabe que en algún momento le puede pegar, insultar, humillar o maltratar. O sea, eso es totalmente, no sé, bárbaro. Condicionar la interposición de una denuncia a que en realidad se tenga una prueba en concreta y directa del hecho que se intenta probar, es en realidad no permitir que una persona pueda ejercer su adecuado derecho a la interposición de una denuncia, derecho de defensa. ¿No? Pero entonces, mi análisis y la conclusión a la que quiero llegar va más o menos ligada a que en realidad quien es el titular de la acción penal es el Ministerio Público y la policía es quien debe apoyar en esta función. Si en algún momento se llega a interponer esa denuncia, la Policía Nacional del Perú tiene la obligación de comunicar inmediatamente al Ministerio Público sobre el hecho que se está denunciando. No le puedes decir, tú tienes capturas, tienes videos, tienes mensajes, tienes lo que sea para poder intentar demostrar que efectivamente tú eres víctima de violencia, ¿no? Por eso que deben trabajar en conjunto. Bueno, la policía tiene la obligación de hacer los actos, las diligencias urgentes que se puedan presentar en ese momento. Pero bueno, quien es el titular de la acción penal y quien tiene la obligación de apoyarle en esta suerte de investigación de la presunta comisión de un hecho delictivo es la Policía Nacional del Perú. Las atribuciones y las obligaciones, están las atribuciones y las obligaciones que tiene el Ministerio Público, ese es el artículo 61 del Código Procesal Penal, que actúa en el proceso penal con independencia de criterio. Es totalmente independiente, o sea, no depende de ningún otro órgano jurisdiccional, por ejemplo. Inciso 2, conduce la investigación preparatoria. Nuevamente, eso debe quedar muy claro, que no es el titular de la investigación preparatoria, es el Ministerio Público. 3, interviene permanentemente en todo el desarrollo del proceso. Eso no requiere mayor explicación y está obligado a apartarse del conocimiento de una investigación o proceso cuando esté incurso en las causales de inhibición. Bueno, esto lo sabemos. Estas son parte de las funciones del Ministerio Público. ¿Y cuáles son las funciones, Miguel, de la Policía Nacional del Perú? La función de investigación de la policía. La Policía Nacional, el incumplimiento de sus funciones debe, inclusive por iniciativa propia, tomar conocimiento de los delitos y dar cuenta inmediata al fiscal, es lo que le estaba diciendo. Deben tomar conocimiento inmediato del delito y deben dar cuenta inmediatamente a la fiscalía, sin perjuicio de realizar las diligencias de urgencia o imprescindibles para impedir sus consecuencias. Y está lo que le digo. Y lo dice el propio artículo del Código Procesal Penal. Similar función desarrollará tratándose de delitos dependientes. Ya, esto es un poquito más de
de relleno del artículo para más o menos explicar cuál es la función de la investigación de la policía, pero más o menos su función está ligada a lo que el Ministerio Público le está mandando. En el segundo punto, los policías que realicen funciones de investigación están obligados a apoyar al Ministerio Público para llevar a cabo la investigación preparatoria. No le dice que el policía puede ayudar al Ministerio Público, no, le dice que tú como Policía Nacional del Perú dependes del Ministerio Público y estás obligado a apoyar en las diligencias que él te puede enviar para el esclarecimiento, para el correcto esclarecimiento de un hecho delictivo. Entonces, ya sabemos, muchachos, hasta acá, cuál es el rol del Ministerio Público, en qué etapa, en la primera etapa de la investigación preparatoria. Ya sabemos cuáles son sus funciones y qué es lo que puede hacer. Y también ya sabemos cuál es el rol y la función de la Policía Nacional dentro de la etapa de la investigación preparatoria. Hasta ahí las cosas yo entiendo que estarán clarísimas. Estamos hablando de la primera etapa del proceso penal, que es la investigación preparatoria. Ya sabemos nuevamente el rol del Ministerio Público, sabemos el rol de la policía, qué es lo que debe hacer el Ministerio Público y qué es lo que debe hacer la policía conjuntamente con la Fiscalía. Entonces, ya sabemos esas funciones, esos derechos, esas obligaciones. Ahora nos toca saber, acá Miguel, ya sabemos lo que tiene que hacer el Estado cuando toma conocimiento de un hecho delictivo. Pero ¿qué tiene que hacer entonces la persona que está siendo imputada de la comisión de un hecho delictivo? Entonces, nos vamos, Miguel, a los derechos del imputado. ¿Cuáles son los derechos que una persona que ha sido incluida como presunto responsable de haber cometido un delito, cuáles son los derechos que él debe reclamar dentro de esta etapa de la investigación preparatoria, conjuntamente con el fiscal y con la policía? Artículo 71 del Código Procesal Penal, los derechos del imputado. ¿Cuáles son los derechos del imputado? El artículo 71 te lo dice de manera clara. El imputado puede hacer valer por sí mismo o a través de su abogado defensor los derechos que la Constitución y las leyes le conceden, desde el inicio de las primeras diligencias de la investigación hasta la culminación del proceso. Estos son todos los derechos en general, por eso te dice culminación del proceso, son todos los derechos en general que tiene que hacer valer el imputado. Y dice hacer valer por sí mismo o a través de su abogado defensor. Esto también, si lo trasladamos a la realidad, es un poco complejo de creer, ¿verdad? Porque no sé si ustedes les habrá tocado vivir una experiencia en que cuando tú eres un ciudadano de a pie, normal, común y corriente, que no has estudiado derecho, no eres abogado, te dedicas a otra cosa, e intentas hacer valer tus derechos frente al policía o frente al fiscal, no te hacen caso. O sea, no te hacen caso, por más que tú te sepas la Constitución al revés y al derecho, y el Código Procesal al revés y al derecho, no te hacen caso. Si tú quieres, no sé, solicitar copias de los actos que se están llevando a cabo en la investigación penal, o saber cómo va tu caso, siempre te dicen, no, que venga tu abogado. No, tu abogado, no, tu abogado. Y claramente lo dice este artículo, el imputado puede hacer valer por sí mismo o a través de su abogado defensor los derechos que la Constitución y las leyes le conceden desde el inicio de las primeras diligencias de investigación hasta la culminación del proceso. El artículo 71 es totalmente claro en decirte que tú, como imputado, tienes ciertos deberes que los puedes hacer valer por ti mismo o a través de tu abogado. Pero ustedes, nuevamente vuelvo a recalcar esto, me darán la razón cuando
intentamos hacer valer nuestros derechos por nosotros mismos, si es que somos ciudadanos totalmente independientes, comunes y bien, no nos hacen caso. Es más, nos menosprecian, nos humillan y nunca atienden nuestros pedidos. Tiene que ver un abogado titulado, colegiado, que vaya, se apersone, toque la puerta, pida entrevistarse. Ahí recién cuando les es un montón de chongo, recién aceptan que efectivamente se está haciendo valer una suerte de derecho. Pero bueno, dice, dos, los jueces, fiscales o la policía deben hacer saber al imputado de manera inmediata y comprensible que tiene derecho a. Esto es, por ejemplo, cuando toman conocimiento de un hecho delictivo y te trasladan la imputación de los hechos. Pero tú tienes el derecho a conocer los cargos formulados en contra. Tienes que saber qué es lo que se te está imputando. Y en caso de detención, a que se le exprese la causa o motivo de dicha medida, entregándole la orden de detención girada en su contra cuando corresponda. O sea, cuando te detienen, tú tienes derecho a preguntarle, oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Explícame los motivos y dame los motivos. Ahí expresamente dice, te tienen que entregar la orden de detención. Luego, tú tienes el derecho a designar a la persona o institución a la que debe comunicarse tu detención y que dicha comunicación se haga de forma inmediata. Apenas se te detiene, tú tienes que el deber de que a ti se te pueda comunicar, se te ofrezca la posibilidad de que designes a una persona o una institución la cual tú consideres correspondiente, a la cual se le diga, por si acaso, por si acaso, Miguel Ullo, por si acaso, Johan, por si acaso, Luis, está siendo detenido por la comisión de este acto delictivo en específico. También tienes derecho a ser asistido desde los actos iniciales de investigación por un abogado defensor. Apenas te detienen, tú tienes el derecho a que un abogado defensor te asista. Literal de abstenerse a declarar. Si no quieres declarar, nadie te puede obligar a declarar. Nadie te puede obligar a declarar. Y si aceptas hacerlo, a que tu abogado defensor esté presente en tu declaración y en todas las diligencias en que se requiere su presencia. Y esto también es lo que sucede comúnmente. Cuando detienen a una persona, no esperan que llegue su abogado, no esperan que llegue la fiscalía y le toman la declaración. Y le dicen, ya, está bien, le tomamos la declaración y luego pasamos el documento para que la fiscal firme, para que el abogado firme, pero tú ya declaraste. Para ahorrarnos el tiempo, hagamos esta diligencia de esta manera, para evitar en realidad algún contratiempo, porque la fiscal no está ahorita, está en otra diligencia, todo se va a demorar, no tienes plata para pagar al abogado, o cualquier otra excusa. Pero nosotros tenemos, obviamente, si somos imputados de la comisión de un delito, o estamos siendo investigados por la comisión de un delito, podemos abstenernos a declarar si es que nuestro abogado defensor no está a nuestro lado, y obviamente si es que no contamos con la presencia del fiscal. Y luego, en el literal de E, es que no se empleen en su contra medios coactivos, intimidatorios o contradictorios contra su dignidad, ni a ser sometido a técnicas o métodos que induzcan o alteren su libre voluntad o a sufrir una restricción no autorizada ni permitida por la ley. El último literal, F, dice ser examinado por un médico legista o en su defecto por otro profesional de la salud cuando su estado de salud así lo requiera. Todos estos derechos son los que tiene la persona a la cual se le comunica que se le va a investigar, es decir, el imputado. Luego, en este mismo artículo, en el inciso 3, se menciona: el cumplimiento de los prescritos en los numerales anteriores debe constar en acta. Ojo, todas estas actuaciones
que se hacen de manera inmediata cuando se comunica a una persona que está siendo investigada o que va a ser investigada por la comisión de un hecho delictivo, todas estas diligencias que se han mencionado anteriormente deben estar y constar en actas, ser firmado por el imputado y por la autoridad correspondiente. Si el imputado se rehúsa a firmar el acta, será constar esa abstención, obviamente, y se consignará el motivo que así lo exprese. Cuando la negativa se produzca en las primeras diligencias de investigación, previa intervención del fiscal, se dejará constancia de tal hecho en el acta. Todo lo que suceda se debe dejar constatado a través de las actas. Y bueno, el último inciso, que es el inciso 4, está referido al tema que nosotros hoy estamos tocando, que es el tema de la tutela de derecho. Ahora, cuando el imputado considere que durante las diligencias preliminares o en la investigación preparatoria, acá recalco lo que dije hace un momento, la tutela de derecho es un mecanismo procesal urgente que se va a concretar o implementar dentro de la primera etapa de un proceso penal. La primera etapa del proceso penal es la investigación preparatoria. Entonces, el inciso 4 dice, cuando el imputado considere que durante las diligencias preliminares o en la investigación preparatoria no se ha dado cumplimiento a estas disposiciones o que sus derechos no son respetados, o que es objeto de medidas limitativas de derecho indebidas o de requerimientos ilegales, puede acudir en vía de tutela al juez de la investigación preparatoria, que es considerado el juez garantista, para que subsane la omisión o dicte las medidas de corrección o de protección que correspondan. Esta solicitud en principio se debe resolver de manera inmediata, porque es como decirle, por si acaso, señor juez, acá el fiscal y la policía están contraviniendo los derechos que están especificados a favor de mi persona dentro de la Constitución Política del Perú, dentro de las leyes que especifican el Perú, y no solamente dentro de la Constitución ni las leyes, sino también de los tratados internacionales. Y entonces se debe llamar a una audiencia para que estos problemas puedan dilucidarse. Entonces, ¿cuándo va a proceder la tutela de derechos? Y acá el artículo 4 es totalmente claro. Cuando no se ha dado cumplimiento a las disposiciones que se han mencionado anteriormente, o que los derechos no están siendo respetados, o que el objeto de las medidas limitativas de los derechos son indebidos, o somos agraviados por requerimientos, por diferentes requerimientos ilegales. Entonces, lo que nosotros consideremos que el Ministerio Público, de la mano con la Policía Nacional del Perú, está haciendo mal, nosotros debemos ponerlo en conocimiento del juez de la investigación preparatoria, que es el juez garantista, que en principio se va a encargar de que estas garantías procesales sean respetadas por nosotros, por el Ministerio Público, por la Policía Nacional del Perú y también por las personas que están siendo investigadas. Entonces, continuamos y esto sí quiero que quede también claro. Nosotros en el inciso 4 dijimos que el juez de la investigación preparatoria tiene la posibilidad de hacer ¿qué cosa? Subsanar, corregir y proteger. Subsanar, corregir y proteger ¿qué cosa? Aquella o aquel incumplimiento de alguna disposición que nosotros acabamos de conversar, hablar, o que los derechos no sean respetados, o que el objeto de las medidas limitativas de los derechos sean indebidos o seamos parte de un requerimiento ilegal. Si nosotros exponemos estas ilegalidades frente a un juez, que es el juez de la investigación preparatoria, que es el juez garantista, el juez tiene que subsanarlo, corregirlo y protegerlo, previa audiencia de lo que se llama tutela de derecho. Entonces, hasta ahí, muchachos,
ya más o menos sabemos cuáles son las etapas del proceso, cuál es la primera etapa del proceso, quiénes forman parte de esta primera etapa del proceso y qué es lo que pueden hacer estos sujetos procesales que forman parte de la primera etapa del proceso y cuáles son los derechos que nosotros podemos ejercer frente a las ilegalidades que puedan cometer el Ministerio Público o la Policía Nacional del Perú. Ya hemos dicho cuáles son las funciones de estos sujetos procesales y ya hemos mencionado cuáles son los derechos que nosotros tenemos como imputados si se inicia una investigación en nuestra contra. Entonces, una vez más, recalco que si somos objeto de diversas limitaciones de derecho o de diversas formas de ilegalidad, podemos recurrir frente al juez de la investigación preparatoria con un mecanismo procesal que se llama la tutela de derechos. Ahora vamos a decir si podemos recurrir en realidad por cualquier limitación del derecho. Y no es así. Solamente en principio sería por los derechos que nosotros hemos mencionado en el artículo 71 del Código Procesal Penal, que ahorita lo están viendo en pantalla. Ahora, por ejemplo, acá les muestro una resolución en donde el juez decide declarar fundada la solicitud de una tutela de derechos. Y cuando decide declarar fundada la solicitud de una tutela de derecho, ¿cómo termina su resolución? Declarando nulo e insubsistente los siguientes actos fiscales. Una vez más le digo, la tutela de derecho ampara los derechos del imputado frente a las actuaciones que pueda tomar el fiscal en representación del Ministerio Público o la Policía Nacional del Perú actuando conjuntamente con el Ministerio Público. ¿En dónde? En la etapa de investigación preparatoria. Y justamente ahí dice, declarar nulo e insubsistente los siguientes actos fiscales. Es por eso que declara nulo e insubsistente los actos dispuestos por la Fiscalía, por el representante del Ministerio Público. No te dice resoluciones, no, te dice actos fiscales, porque estamos dentro de la investigación preparatoria. Disposición de conclusión de la investigación preparatoria, requerimiento mixto, providencia fiscal, tal cosa. Entonces, esta resolución puede subsanar, puede corregir o puede proteger. Entonces, ahora ya más o menos hablando un poco más en estricto de lo que viene siendo la tutela de derecho, tenemos un montón de jurisprudencia que ya va a depender de ustedes que la puedan en realidad revisar de parte de ustedes. No sé, un día entren en internet y busquen los acuerdos plenarios respectivos, las resoluciones que yo ahora se las voy a exponer y puedan ustedes analizarlos de manera independiente para que más o menos sus conocimientos empiecen a aumentar en lo que se refiere la tutela de derecho. O sea, es un cachito pequeño inicial de todo el proceso penal. Es un cachito inicial dentro de la investigación preparatoria como forma de defensa del imputado o de la persona que está siendo investigada. Primero vayamos con los dos acuerdos plenarios que de hecho lo vamos a tocar, lo vamos a analizar y lo vamos a conversar para que también ustedes me puedan llegar a hacer sus apreciaciones. El primer acuerdo plenario es el 4/2010. Es como que la jurisprudencia top más relevante en este tema. Habla de la audiencia de la tutela de derechos. ¿Qué es lo que se puede tutelar
con este mecanismo procesal. La segunda jurisprudencia es el Acuerdo Plenario 2-2012, que también hace referencia a la audiencia de tutela de derechos. ¿Cuáles son los derechos que en específico se pueden tutelar a través de este mecanismo procesal urgente que tiene la finalidad de proteger, resguardar los derechos del imputado que han sido reconocidos en la Constitución, en las leyes, en los tratados internacionales? Otra jurisprudencia que también es de suma importancia es la tutela de derecho por imputación necesaria en diligencias preliminares. Este es el expediente 462-2017. Todas estas resoluciones están digitalizadas, así que pueden tomar nota y la pueden encontrar en internet. Otra jurisprudencia es justamente del caso de Pedro Pablo Kuczynski. Es referido a si es incorrecto afirmar que la tutela de derechos solo sirve para proteger los derechos contemplados en el inciso 2 del artículo 71 del Código Procesal Penal. Esto es importante, porque, a ver, puede surgir una pregunta: Miguel, ya te voy entendiendo hasta el momento, ya sé cuáles son los derechos del imputado, ya sé cuáles son las funciones del Ministerio Público, de la policía, ya sé en qué momento puedo interponer una tutela de derecho, pero, Miguel, tengo una duda. ¿Solamente se puede interponer tutela de derecho por los derechos que están especificados en el artículo 2, en el inciso 2 del artículo 71 del Código Procesal Penal? Esta jurisprudencia da solución. Además, esta incógnita también se trabaja, se analiza y se reflexiona en el acuerdo plenario. En este acuerdo plenario, que es el 4-2010, que lo vamos a tratar, vamos a conversar para dar respuesta a esta pregunta. Otra jurisprudencia es los alcances sobre la tutela de derechos, un poquito más genérico. Otro es el juez anula el acta de intervención policial vía tutela de derecho. Como les vuelvo a repetir, le he estado diciendo, quien se encarga de corregir las medidas limitativas de derecho que ha hecho la policía o el Ministerio Público es el juez. Y justamente esta resolución que recae en el expediente 53-27 del 2018 anula una acta de intervención policial. ¿Por qué? Porque en esa acta, obviamente, de intervención policial, no se han respetado los derechos que nosotros hemos especificado, que se encuentran en el inciso 2 del artículo 71 del Código Procesal Penal. Otra resolución es: no se puede cuestionar procedimiento policial de dosaje etílico vía tutela de derechos. Y más o menos la respuesta es: ¿por qué no se puede cuestionar un procedimiento policial de dosaje etílico vía tutela de derechos? Es porque es un tema administrativo. Y un tema administrativo no lo vas a cuestionar por vía tutela de derechos. Luego, el punto 8 nos habla de la vía tutela de derechos. Excluyen acta que registra que se accedió al celular del imputado sin su consentimiento. Claro, obviamente. Pues, imagínate que tú eres una persona que está siendo investigada por un delito y allanan tu domicilio, te hacen el tema del registro domiciliario, personal, se llevan tu celular totalmente lacrado, van a hacer la diligencia de deslacrado, y hacen todo este registro sin el conocimiento del imputado. O sea, tienen el celular, lo abren todo, empiezan a revisar y el imputado no está presente. Y el imputado, ponte que el celular, pongámonos en el supuesto de que el celular no tenga clave. De todas maneras, ingresar sin el previo consentimiento de la persona titular de este dispositivo móvil es obviamente vulnerar un derecho que le corresponde efectivamente al imputado. Uno no sabe cuáles son las manipulaciones que se pueden hacer dentro de esa diligencia. Así que, en efecto, si un miembro de la policía, conjuntamente con el Ministerio Público, decide tener acceso a
a tu teléfono móvil y tú no has dado el previo consentimiento y no estás en la diligencia, ni tú ni tu abogado, y se empiezan a hacer las actas respecto a las cuestiones que puedan encontrar en tu teléfono móvil, eso es un claro ejemplo de que nosotros podemos y tenemos que recurrir al juez de la investigación preparatoria para que corrija este hecho, para que mande a subsanar a la Fiscalía este hecho, o para que él proteja al investigado respecto de este hecho que va en contra del derecho que evidentemente tiene por constitución una persona que está siendo investigada por un delito. Luego, este también es un tema bien interesante. El punto 9. Si la disposición de formalización de investigación preparatoria puede o no puede ser cuestionada mediante tutela de derecho. Yo le pregunto, y usted me dice, claro que puede ser cuestionada, Miguel, si estamos llegando a la conclusión, que como tú has dicho, que la tutela de derecho cuestiona todos los actos que se dan dentro de la investigación preparatoria. Entonces puedo llegar a la conclusión que la disposición de formalización de investigación preparatoria puede ser cuestionada a través de una tutela de derecho, y la respuesta es no. Y eso lo aclara el Acuerdo Plenario 4/2010, que nosotros lo vamos a conversar en unos momentos. Luego, tenemos que esta jurisprudencia dice que la tutela de derechos es improcedente si fiscal ya emitió disposición que concluye la investigación preparatoria. Es más o menos la misma lógica de lo que acabamos de responder respecto de la disposición de continuación con la investigación preparatoria. El punto 11 dice, procede la tutela de derechos en etapa intermedia siempre que se haya formulado la acusación directa. Claro, pues, tiene sentido, ¿no? Ya. Pero pongámonos en un caso en que no hay investigaciones preliminares, no hay etapa de investigación y el fiscal de frente emite una acusación directa. ¿Procede o no procede la tutela de derechos? Sí, pues obviamente. Porque no ha habido el momento específico y oportuno en donde el imputado por la comisión de un hecho delictivo tiene la posibilidad de poder ejercer su derecho de defensa a través de una tutela de derecho. Entonces, evidentemente, cuando hay una acusación directa, sí procede la tutela de derechos en esta etapa intermedia. Porque hemos dicho, es la excepción, porque hemos dicho que la tutela de derechos procede, pero en la investigación preparatoria y no en la etapa intermedia. El punto 2 es la prueba prohibida y la tutela de derechos en sede de investigación preparatoria. Sobre la prueba prohibida vamos a conversar también en unos momentos al analizar el Acuerdo Plenario 4/2010. 13 es otra jurisprudencia, todos son como 18 jurisprudencias más o menos. Este es un poquito más extenso, más referencial sobre la tutela de derecho, es en el expediente 4/2015. Luego, en el punto 14, se puede solicitar aclaración de cargos del coimputado vía tutela de derecho. También se resuelve en el expediente 25/2017. Y luego el punto 15, ¿cuál es el objeto de protección de la tutela de derecho? Esto ya lo hemos nosotros resuelto al momento de iniciar esta ponencia, que es lo que protege efectivamente la tutela de derecho. Luego, ya si quieren profundizar un poco más respecto de este tema, están estas 3 jurisprudencias adicionales, que son la 16, la 17 y la 18. Y ya para no ir alargando más el tema, pasemos al análisis del Acuerdo Plenario 4/2010, que es emitido por la Corte Suprema de Justicia de la República y fue en el año 2010, el 16 de noviembre del 2010. Este acuerdo plenario tiene cosas muy importantes que nosotros debemos tener en consideración.
Tiene 8 páginas, es chiquito, lo pueden analizar, leer sin ningún problema. Y acá, justamente lo que yo le estaba comentando, nos especifica cuál es la finalidad de la tutela de derecho. ¿Qué es lo que nosotros buscamos con la tutela de derecho? ¿Cuál es el objetivo que se intenta alcanzar con la tutela de derecho? Y lo especifica claramente ahí. La finalidad esencial de la audiencia de tutela es proteger, resguardar y consiguientemente poder hacer que los derechos del imputado sean totalmente efectivos. Y ahí te dice, los derechos que están reconocidos en la Constitución y en las leyes. Esto es un poco también contradictorio, ¿no? Porque te vienen diciendo que solamente tú vas a poder hacer valer los derechos que están especificados en el artículo 71, pero acá me dice los derechos del imputado que están reconocidos en la Constitución y en las leyes. Entonces, Miguel, ¿cuál es la solución? Dice, desde esta perspectiva, el juez de la investigación preparatoria se erige como un juez de garantía, lo que venimos diciendo nosotros desde un principio. El juez de la investigación preparatoria es el juez de garantía, a quien nosotros vamos a recurrir cuando consideremos que se están vulnerando nuestros derechos fundamentales. ¿A quién debemos recurrir? Al juez de la investigación preparatoria, que es el juez garantista. Y te dice, y es claro, durante las diligencias preliminares y la investigación preparatoria. Luego te menciona que específicamente los derechos reconocidos en el artículo 71, o sea, es un poco como que contradictorio porque te dice los derechos reconocidos en las leyes, en las constituciones, y luego dice, no, derechos reconocidos específicamente en el artículo 71 del Código Procesal Penal. Y obviamente se responsabiliza, en este caso se responsabiliza al fiscal y al policía que están generando esta suerte de agravios contra el imputado. Y te dice, más específicamente, en otras palabras, su finalidad esencial consiste en que el juez determine, desde la instancia y actuación de las partes, la vulneración al derecho o garantía constitucional prevista en la citada norma y realice un acto procesal dictando una medida de tutela correctiva. O sea, que la tutela de derecho en realidad va a tener como finalidad que el juez corrija lo que el Ministerio Público, ejerciendo sus funciones, está haciendo mal. Lo que conjuntamente hace el Ministerio Público y la policía al momento de concretar sus funciones, el juez las puede corregir porque la contraparte, que es el imputado, le va a decir, no, yo no estoy de acuerdo en que tú estés ejerciendo esta acción limitativa de derecho, entonces yo me voy a ir frente al juez para que el juez me pueda apoyar, para que el juez pueda proteger mis derechos y dicte una medida correctiva. Entonces, luego de este punto, que es el punto número 11 y que está en el acuerdo plenario 4/2010, hay otro punto interesante que nos habla de los requerimientos y disposiciones fiscales que vulneran los derechos fundamentales constitucionales, pero que tienen vías propias. Se habla en específico del carácter residual de la tutela de derecho. Miguel, ¿qué es el carácter residual? ¿Qué debo entender yo por carácter residual? Es decir, si dentro del proceso penal no hay una vía para poder hacer efectivo el ejercicio de un derecho, recién yo puedo recurrir a la tutela de derecho. El ejemplo más claro que siempre se da es con respecto al plazo. Cuando tú sientes que tu plazo de diligencias preliminares de la investigación preparatoria propiamente dicha se ha vulnerado, ¿qué haces? ¿Interpones una tutela de derecho o interpones un control de plazo?
previamente solicitándole el pronunciamiento a la fiscal o al fiscal. ¿Qué haces? Te pongo un caso en específico. Una persona que está siendo asesorada por un abogado, que no tiene mucha experiencia más penales, interpone su control de plazo frente al juez y le dice, por si acaso, la fiscalía no se ha pronunciado y ya se ha vencido el plazo que tiene para poder investigarme a mí como persona imputada. Interpone el control de plazo, interpone la tutela de derecho en vez de interponer el control de plazo. O sea, con los argumentos control de plazo, interpone una tutela de derecho ante el juez de la investigación preparatoria. ¿Va o no va esa tutela de derecho? Si hay una vía en específica para poder solicitar un control de plazo, ¿por qué se está recurriendo a la tutela de derecho? ¿Está bien planteada la tutela de derecho o está mal planteada la tutela de derecho? Obviamente está mal planteada, porque este acuerdo plenario tiene del carácter residual. ¿Qué dice? En ese sentido, aquellos requerimientos o disposiciones fiscales que vulneren derechos fundamentales constitucionales, pero que tienen vía propia para la denuncia o control respectivo, no podrán cuestionarse a través de una audiencia de tutela. Si el control de plazo tiene su vía respectiva, que es una audiencia de control de plazo, ¿yo puedo solicitarlo a través de una tutela de derechos? No, porque la tutela de derechos es residual. Entonces, Miguel, ¿qué va a pasar? En la labor del propio juez, en la propia labor jurisdiccional, señores, lo que debería hacer un juez totalmente garantista es reconducir tu pedido. No rechazarlo de plano, sino pronunciarse en base a lo que tú le estás solicitando, pero reconduciendo el petitorio. Entonces, tiene que pronunciarse, porque evidentemente el juez sabe cuál es el problema, pero por unas cuestiones formales, tú no has sabido plantear o presentar tu problema. Pero bueno, hasta ahí tenemos otra característica adicional de la tutela de derecho, que es de carácter residual, que quiere decir que si no existe otra vía para darle una solución al problema que se te ha presentado porque se te están vulnerando tus derechos, recién puedes recurrir a la tutela de derecho. Entonces, ya en ese punto espero que haya quedado claro que la tutela de derecho tiene carácter residual. Por ejemplo, también, y lo dice en este acuerdo plenario, que habla del reexamen. El reexamen, tú puedes pedir un reexamen a través de una tutela de derecho y te dice no, porque el reexamen también tiene su propia vía de control, y lo dice ahí. En este punto, o con aquella que sustancia el reexamen de la intervención de las comunicaciones telefónicas o análogas. En efecto, ocurre que el nuevo Código Procesal Penal ha establecido en varios casos, mire, el nuevo Código Procesal ha establecido en varios casos mecanismos específicos para ventilar asuntos relativos a los derechos básicos del imputado. Y acá está lo que yo le conversaba. Como sucede en las audiencias de control de plazo, de las diligencias preliminares o de la investigación preparatoria formalizada, hay diversos controles. O con aquella que sustancia el reexamen de la intervención de las comunicaciones telefónicas o análogas. En estas específicas etapas hay determinados mecanismos para tratar de darle solución a estos problemas que se puedan presentar frente al juez de la investigación preparatoria. El propio Código Procesal te dice qué es lo que tiene que hacer cuando tú estás frente a estas opciones. Entonces, frente a estos casos, tú no puedes
plantear una tutela de derecho. ¿Por qué? Porque evidentemente el Código Procesal Penal te dice qué es lo que debes hacer en este caso. Luego, hay otro punto, bueno, hay 3 puntos más que me gustaría tocar, es el punto 17, 18 y 19 del acuerdo plenario que te habla en específico sobre la tutela de derechos, como que para cerrar todo el círculo con respecto a cuáles son los derechos que yo puedo tratar de tutelar en vía de tutela de derecho. Te dice el punto 17. Asimismo, a través de la audiencia de tutela, se podrá solicitar la exclusión del material probatorio obtenido ilícitamente. Este punto es importantísimo, porque acá claramente ya el propio Poder Judicial, la propia Corte Suprema de Justicia de la República, en su 6º pleno jurisdiccional de salas penales permanentes y transitorias, te dice, por si acaso, te estoy poniendo en conocimiento que no solamente los derechos especificados en el artículo 71 del Código Procesal Penal son los derechos que puedan ser tutelados por tu persona si es que está siendo investigado. No. También hay otro derecho que puede ser tutelado por vía de este mecanismo procesal, que es referente al material probatorio. Lo dice el punto 17. Asimismo, a través de la audiencia de tutela, se podrá solicitar la exclusión del material probatorio obtenido ilícitamente. Si en las diligencias preliminares se ha obtenido material probatorio de forma ilícita, yo puedo plantear mi tutela de derecho. O sea, no solamente estos son los derechos, lo que está en el artículo 71, estos son los derechos que uno puede buscar tutelar a través de este mecanismo procesal. No. El acuerdo plenario, y yo lo formulé en preguntas, ¿son solamente estos derechos los que pueden buscar ser tutelados a través de este mecanismo procesal? La respuesta es no. El acuerdo plenario despejó nuestras dudas, y este acuerdo plenario es del 2010, por si acaso. El acuerdo plenario despeja nuestras dudas y dice, no, también el material probatorio que ha sido obtenido ilícitamente puede ser tutelado a través de este mecanismo procesal de la tutela de derecho. Entonces, ese punto quiero que quede grabado en ustedes, que ya hay un derecho adicional, el cual puede ser tutelado a través de este mecanismo procesal. Luego, hay un punto que quiero tocar, un punto adicional que quiero tocar y que lo hemos venido conversando también, es respecto a los temas de la disposición de la formalización de investigación preparatoria. Ahí se dice, en el punto 18 nos menciona, otro de los problemas recurrentes, que es el caso de abordar en el presente acuerdo, es el relativo al cuestionamiento de la disposición de formalización de investigación preparatoria a través de la tutela de derecho. Es justamente lo que yo le preguntaba. ¿Se puede interponer una tutela de derecho a la disposición de investigación preparatoria? Y la respuesta que se propone acá es no. O bueno, que en realidad que se confirma acá y que se concluye es no. ¿Por qué? Ahí está la respuesta. Porque la vía de la tutela solo está habilitada para aquellos casos en los que se vulnere alguno de los derechos esenciales asociados en términos amplios a la defensa. Por lo demás, debe quedar claro que la disposición, refiriéndose a la disposición de formalización de la investigación preparatoria, en cuestión es una actuación unilateral del Ministerio Público y no puede ser impugnada
ni dejada sin efecto por el juez de la investigación preparatoria. Cumple una función esencialmente garantista. Informa al imputado de manera específica y clara acerca de los hechos atribuidos y su calificación jurídica. Entonces, acá la duda que teníamos ya fue despejada. Se puede tutelar, se puede interponer un recurso, un mecanismo procesal de tutela de derecho a una disposición de formalización de la investigación preparatoria. La respuesta es no, porque lo contrario estaría vulnerando la actuación unilateral e independiente del propio Ministerio Público. Además, hay una razón adicional, porque cuando el Ministerio Público formaliza la investigación preparatoria, la comunica al juez. Y cuando comunica al juez, ya obviamente o sea, si yo formalizo la investigación preparatoria y comunico al juez que yo estoy disponiendo la formalización de estos hechos, ¿cuál sería la lógica? Ya tomó conocimiento el juez de los hechos que yo vengo investigando. Es como decirle al juez sobre lo que yo te he comunicado a raíz de la formalización de mi investigación preparatoria, y tú ya tienes conocimiento, yo te vuelvo a pedir que tomes conocimiento del mismo a través de la tutela de derecho. No, ya está el juez ahí. El juez lo va a titular porque lo va a tutelar porque forma parte de sus deberes y de sus funciones. Entonces, más o menos también por ahí va la lógica de por qué cuando ya un acto de investigación está totalmente formalizado y ya se comunicó al juez, no se podría en realidad contra esa disposición de formalización interponer este acto procesal de defensa de tutela de derecho. Y bueno, en síntesis, lo menciona el propio documento, el propio acuerdo plenario. En síntesis, la tutela de derechos es una garantía específica de relevancia procesal penal que puede usar el imputado cuando ve afectado o vulnerado uno o varios derechos establecidos específicamente en el artículo 71 del Código Procesal Penal. Ojo, que no solamente son los artículos, son los derechos que están especificados en el artículo 71, sino también hemos mencionado el tema de que también se puede titular, y acá está, lo pusimos, se puede titular los materiales probatorios que han sido obtenidos ilícitamente dentro de estas diligencias preliminares. Y bueno, hasta ahí ya más o menos ha quedado claro de qué va todo el tema de la tutela de derecho, todo lo que nosotros podemos hacer en base a la tutela de derecho. Ya sabemos qué es la tutela de derecho, cuál es la finalidad de la tutela de derecho, en qué momento se puede interponer la tutela de derecho, contra qué actos se puede interponer la tutela de derecho, contra qué actos no se puede interponer la tutela de derecho. O sea, ya más o menos tenemos un concepto claro respecto de todo lo que implica este mecanismo de defensa procesal inicial dentro de la investigación preparatoria. Luego del Acuerdo Plenario 4/2016, tenemos un acuerdo plenario adicional, que es el 2/2012, que son los documentos más importantes que nosotros debemos revisar en torno a la tutela de derecho. Son los documentos más importantes que nosotros debemos revisar en torno a la tutela de derecho. El acuerdo plenario número 2/2012 del 26 de marzo del 2012. ¿Qué es lo que nos dice? Nos dice dos cosas muy puntuales e importantes. En el punto 9, refresca y refrenda lo que se dijo en el anterior acuerdo plenario, que es, lo dice de esta forma: es evidente asimismo que no puede cuestionarse en vía de tutela jurisdiccional penal
el nivel de los elementos de convicción o fuerza indiciaria para anular una disposición de formalización y continuación con la investigación preparatoria. Puesto que se trata de un presupuesto procesal bajo cargo exclusivo de la jurisdicción ordinaria, cuyo control está reservado al requerimiento fiscal que da por conclusa la fase de investigación preparatoria e inicia la etapa intermedia. Porque es evidente, cuando uno formaliza la investigación preparatoria, ya quien toma conocimiento es el juez de la investigación preparatoria. Entonces, ¿cómo buscar tutelar esa disposición que en realidad ya no forma parte en principio de las diligencias preliminares de la investigación preparatoria? Es un poco contradictorio. Es por eso que no se puede buscar tutelar la disposición de formalización de la investigación preparatoria a través de la tutela de derecho. Y como último punto que lo menciona también este acuerdo plenario, que es el 2/2012, nos dice: muy excepcionalmente, ante la desestimación del fiscal o ante la reiterada falta de respuesta por aquel, y siempre frente a una comisión fáctica, patente o ante un detalle de hechos con entidad para ser calificados de modo palmario, de inaceptables por genéricos, vagos o gaseosos, o porque no se precisó el aporte presuntamente delictivo del imputante, cabría acudir a la acción jurisdiccional de la tutela de derecho. Acá nos dice, nos da otro argumento por el cual nosotros podemos acudir a la tutela de derecho. Entonces, no solamente son los derechos que están especificados en el artículo 71, sino también el acuerdo plenario, el 4/2010, nos especifica un derecho adicional. Y el acuerdo 2/2012 nos recalca que hay otro derecho que se vería vulnerado dentro de la investigación preparatoria, por el cual nosotros podemos recurrir al juez de la investigación preparatoria solicitándole que él pueda corregir esta vulneración. ¿Cuál es? Cuando los hechos que se imputan son genéricos, vagos, gaseosos, o porque no se precisó el aporte presuntamente delictivo del imputado. Entonces, señores, ya tenemos clarificado todo lo que involucra, todo lo que implica interponer una tutela de derecho. Volviendo a recalcar todo lo que hemos visto, ya sabemos cuáles son las etapas del proceso penal, ya sabemos que la tutela de derecho se va a interponer siempre en la primera etapa, ya sabemos cuáles son los derechos por los cuales una persona, en este caso el imputado, puede interponer este mecanismo procesal, ya sabemos por qué motivo no se podría interponer una tutela de derecho, porque es obviamente un mecanismo procesal residual, y ya sabemos cuáles son los derechos adicionales por los cuales, a través de los acuerdos plenarios, se ha especificado que una persona presuntamente investigada por la comisión de un delito también puede accionar la tutela de derecho. Entonces, con eso estaríamos concluyendo esta primera parte de la clase, bueno, primera parte del curso de técnicas de investigación, en donde más o menos ya sabemos de qué va lo que significa la tutela de derechos dentro del Código Procesal Penal. No nuevo Código Procesal Penal, porque en realidad este código se implementó en el año 2004 y se concretó recién en el año 2006, o sea, después de 2 años en la provincia de Huaura. Y con eso ya habría terminado la ponencia del día de hoy, estimado River. Quedo atento a cualquier pregunta, no sé si quieran levantar la mano, aclarar alguna cosa adicional, comentar, preguntar.
o contarnos algún caso desde su punto de vista o experiencia. Estimado doctor, sí, me logra escuchar. Tenemos dos preguntas en sí que vamos a poder absolver, por favor, porque también ya tenemos una ponencia a las 9 de la noche. Uriápolis no para hasta las 11:30 de la noche, de lunes a domingo, doctor. Perfecto, listo. Sí, doctor, y de verdad, bueno, agradecemos la deferencia con nuestra institución. Bueno, es primera vez usted con Uriápolis y las expectativas han sido muy grandes y usted ha hecho más que ello, doctor, su experiencia y además de ello, qué tan importante es la teoría y la práctica en el derecho procesal penal y no solamente saber lo que es la ley, sino también cómo hacer llegar esa ley bien explicada al juzgador. Estimado doctor, le doy pase al doctor Leonel. Doctor Leonel, muy buenas noches, le doy pase para pueda realizar alguna consulta. Y buenas noches, ¿se me escucha? Sí, claro, Sí. se te escucha perfecto. Sí, se me escucha. Claro, señor, efectivamente, la exposición es muy ilustrativa. Yo quería hacerle mención, en el acuerdo plenario 4/2010, en el párrafo 13, el último párrafo del inciso 13, vamos a llamar así, hace mención a tres pedidos o tres derechos que tendrían su vía procesal propia y que no iría por audiencia de tutela. Usted hizo mención a la audiencia de control de plazo, al reexamen de intervención de comunicaciones, y más abajo hace mención a los pedidos cuando el fiscal no admite una prueba que plantea la defensa de la parte imputada. Y es más, señala ahí que en el artículo 337, inciso 4, establece la vía por la cual entonces no habría tutela cuando el fiscal rechaza una prueba. La pregunta es, el caso concreto que tengo es que efectivamente el fiscal en la investigación preliminar, en la primera parte, ha rechazado una prueba que se le he planteado, y entonces no habría que plantear tutela ahí, sino el pedido que establece este mismo acuerdo plenario. Esa sería la pregunta. Y además, permítame hacer la pregunta, sin ánimo de salir del marco de su tema. Esa misma situación, en el caso de un procedimiento dentro del Código de Procedimientos Penales, que no se rige, hay todavía algunos procedimientos que están regidos todavía por el código anterior, si un fiscal no admite, o incluso un juez no admite una prueba, no cabe tutela, ¿cuál sería el pedido para que se admita una prueba rechazada en el caso del Código de Procedimientos Penales? Perfecto, Leonel. Muchísimas gracias por la pregunta. Y en realidad lo que tú me acabas de preguntar es lo que pasa en el día a día. En tu primera pregunta es que tú le estás solicitando al juez, oye, yo considero que con esta prueba mi caso se va a archivar. Yo considero que esta declaración debe ser tomada y actuada porque estas personas tienen que decir cosas sumamente importantes que usted como fiscal debe conocer para que se termine archivando la investigación que se ha iniciado en contra de mi patrocinado. Y no te hacen caso. Efectivamente, tutela. Tutelas, evidentemente, la petición a través del juez de la investigación preparatoria. Si no te hacen caso, es más, le pones en conocimiento al fiscal que si no te hace caso con respecto a las peticiones que tú vienes solicitando día tras día, es que simplemente tú le dices, presentas un escrito, si no se me hace caso, obviamente de manera formal, le dices, voy a recurrir a tutela de derecho. Al fiscal que te dicen, sí, anda, estás dando tu derecho, ya, al final no hay ningún problema, y se presenta la tutela de derechos, y es un momento en el cual se va a debatir si específicamente corresponde tutelar el derecho que te estás pidiendo. Ahora, la segunda pregunta también es un caso que sucede siempre. Lamentablemente, en el Código de Procedimientos Penales no se regula la tutela de derechos. O sea, no es que tú puedas interponer la tutela de derecho dentro del Código Procesal, dentro del Código de Procedimientos Penales, porque no hay, o sea, no hay ningún artículo que te diga
puedes tú interponer la tutela de derecho para tratar de salvaguardar o resguardar los derechos de tú como persona imputada, ¿no? Lo que se tiene que hacer, y en específico la única vía que se podría hacer, es un habeas corpus o una acta de amparo, cualquiera de las dos vías, porque si el proceso penal como tal, si en este caso el procedimiento penal como tal, no te da la solución para que tú puedas tutelar estos derechos básicos de la persona que está siendo investigada por la comisión de un presunto acto delictivo, tú te tienes que saltar el procedimiento penal y buscar otro proceso por medio del cual tú puedas tratar de salvaguardar este derecho constitucional de la persona. Entonces, podrías interponer un recurso de habeas corpus o un recurso de amparo, que es lo que me ha sucedido a mí en algunos casos. En el Código de Procedimientos Penales, no, evidentemente no hay un artículo que nos pueda salvaguardar este derecho. Ya, tranquilo, no hay ningún problema. Vamos al lado constitucional, emite su conocimiento y nos dice, admítase esta prueba. Y genial. Hemos podido, como que concretar las diligencias que nosotros hemos estado solicitando. En muchos casos, tengo conocimiento que en muchos casos están esperando las diligencias por 1, 2, 3, 4 años y ni siquiera se le toma en consideración el tiempo que está esperando una persona para tomar, para que una diligencia específica pueda concretarse. Entonces, y en el primer caso, efectivamente, sí, tutela de derecho. De hecho, la tutela de derecho es un proceso como que constitucional, que se ha metido dentro del proceso penal para salvaguardar derechos esenciales, básicos y fundamentales. Y tiene ese carácter residual que efectivamente te dice, si es que en el proceso no hay alguna forma de poder dar solución a tu conflicto, por ejemplo, en el tema del control de plazos, todo lo que hemos nosotros mencionado, el reexamen de la prueba y todo esto, tú recién puedes acudir a la tutela de derecho para poder tratar de salvaguardar estos derechos esenciales y fundamentales que te pertenecen a ti como persona. Esa sería la respuesta, Leonel. Excelente, doctor. Bueno, en sí, muchas gracias nuevamente. Disculpen a nuestros participantes que los dejamos con las manitos levantadas. Sé que estos casos en estos temas de técnica de litigación se abordan muchos temas, ¿sí? Y es muy complejo porque es 100% práctico. Y pues, doctor, agradecemos de parte de Uriápolis por la consideración con nuestra institución, por confiar en una institución joven, pero que usted conoce a nuestra gerencia, a la doctora Mabel, y pues por esa confianza usted sé que aceptó y pues no lo estamos defraudando, estimado doctor. Cuídese mucho, gracias infinitamente, ya tenemos nueva ponencia, ¿sí? Con técnica de litigación y así cursos adicionales. Doctor, cuídese mucho, que tenga un buen fin de semana y a todos nuestros participantes un fuerte abrazo. ¿No lo escuchamos, doctor? ¿Su audio? Perfecto, Reader. Muchísimas gracias. Yo encantado en realidad de poder formar parte de estos cursos, especializaciones o diplomados. Yo encantado porque es una de las cosas que en realidad más disfruto y más me apasiona. Así que en cualquier otra oportunidad ya nos estamos volviendo a conectar para quizás debatir otros temas. Muchísimas gracias a todos.